Decíamos, a un mes de la desaparición del pequeño José Osuna, han pasado muchas cosas, el hallazgo de esta ropa que al final Sí, se descartaba otra vez después, ¿verdad? Entonces, para que nos pueda sí, explicar ininterrumpidamente, fiscal, todo lo que está ocurriendo con relación a la desaparición del pequeño José Osuna. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de lo que venimos haciendo desde el inicio de la denuncia. La denuncia, realmente mañana se cumple un mes de la desaparición de José Miguel. La madre realizó su denuncia a la comisaría, ingresó al día siguiente a la fiscalía. Inmediatamente después del ingreso de la denuncia, nosotros, a través de un oficio, mandamos a la comandancia de la Policía Nacional para que se realice la búsqueda y localización del menor a nivel país. Posteriormente o inmediatamente se le llama a la madre para que ella preste declaración, brinda los primeros datos. Ella primeramente manifiesta que la primera información que tuvimos es que su hermana habría salido y dejó abierto el candado mientras ella se fue al almacén. Esa fue la primera información, y que eso habría sido a esos de las 3 de la tarde más o menos. Después vino la hermana de Peño, declaró, y ahí al preguntarle si efectivamente ella se fue al almacén en ese momento, comenzaban algunas contradicciones. Ahí me dijo que no se veía al almacén, sino que en realidad ella se había ido a la casa del novio, ¿verdad? Y que posteriormente a ella le habían avisado que su hermanito no le estaban encontrando y que se encontraba desaparecido. Entonces, en base a esas primeras informaciones, comenzamos a llamarle a los demás familiares, a los demás hermanos que supuestamente se encontraban con él en esa tarde, y ahí nos dimos cuenta que en realidad el niño no solo había salido de la casa en horas de la siesta, eso de las 2:30 de la tarde, sino que ella había salido luego en horas de la mañana, posteriormente a eso de las 2:30 más o menos, y la última salida que él había tenido era eso de las 4:30, 5 de la tarde. Entonces brindaron declaraciones sus otros dos hermanos, quienes supuestamente estaban a cargo de él, ¿verdad? O con quien él se quedaba según la versión de la madre. Las primeras versiones que nosotros tuvimos era que la madre la madre siempre nos dijo que ella trabajaba casi todo el día, pero nos había ocultado una información de que ella había sido hace un tiempo, ya no se encuentra viviendo en la casa. Si bien es cierto, ella trabaja ahí a unas casas nomás de la vivienda. Ella ya no se encontraba viviendo de manera permanente en el lugar, sino que se encontraba viviendo en la casa de un novio hace más de su pareja, ahora hace más de un año más o menos. Estas informaciones nosotros corroboramos posteriormente con las declaraciones de sus hijos, a quienes le volvimos a preguntar si efectivamente su madre vivía o no vivía en el domicilio, y ellos nos confirmaron que efectivamente ella no vivía de manera permanente ahí, que algunos días estaba, otros días no estaba, pero que la mayor parte del tiempo, o sea, de las noches, ¿verdad? Su madre dormía en la casa del novio, y que posteriormente a la mañana ella volvía, y que ahí supuestamente le daba o dejaba el remedio que él tenía que consumir, porque él tenía una enfermedad que era la epilepsia. Esta enfermedad fue diagnosticado cuando él tenía 5 años, 5 años más o menos, según un diagnóstico que fue realizado por un médico especialista en aquel entonces. Entonces, tras estas primeras versiones y tras algunas contradicciones que tuvimos, porque en un primer momento los hermanos también se contradecían en cuanto a la medicación, si quién era la persona encargada de darle el medicamento. Algunos de sus hermanos decían que era su madre, la que todos los días en hora de la mañana dejaba el medicamento que él tenía que consumir. Su otro hermano decía que su hermana era la que tenía que darle el medicamento. Uno de ellos decía que eran pastillas, otro que era un medicamento que era bioral. Unos mencionaban el medicamento con un nombre, otros con otro nombre. Entonces nosotros nos constituimos a la casa, hicimos la primera constitución, y ahí yo le exigí que me mostrasen cuál es el medicamento que él consumía, ¿verdad? Y al exigirle que me entregasen el medicamento que él consumía, no pudieron darme
En ese momento, tras una búsqueda, no sé, media, más de 40 minutos, estuvieron buscando sus hermanos, ¿verdad? La medicación que supuestamente él consumía, pero no fue posible entregarme ningún tipo de medicamento, entonces nosotros eso dejamos constancia en un acta de que en ese momento en que nos constituimos en la casa, ¿verdad? No fue posible entregar la medicación ese mismo día, entonces yo informé a la Policía Nacional de que necesitaba que la madre se presente en la Fiscalía a fin de prestar declaración indagatoria tras estos primeros datos que yo iba obteniendo y que me hacían dudar en cuanto al cuidado del menor con respecto a la madre y con respecto a los supuestos hermanos que se encargaban de él. Entonces la madre esa mañana se presentó, ella voluntariamente a la Fiscalía y ella trajo consigo el medicamento y me dijo que supuestamente el medicamento estaba en la casa, pero que ellos nomás no sabían dónde estaba. Cosa que no es cierto, porque yo personalmente me constituí en la casa y frente a mí sus hijos habían buscado el medicamento en las dependencias de la casa y efectivamente el medicamento no estaba. Pero ella se presentó y trajo un medicamento y me dijo que ese era el que él consumía. Sin embargo, algunos de sus hijos me habían dicho que el medicamento que él tomaba era una pastilla y ella trajo un medicamento que era líquido, ¿verdad? Después también habían otras contradicciones. Otra de sus hijas me dijo que ella supuestamente le pasaba dinero a su madre de manera semanal para que ella comprase el medicamento. Sin embargo, ella me dijo que esos medicamentos ella lo obtenía de manera gratuita, que ella conseguía esos medicamentos porque ella no tenía el dinero para comprar. Sin embargo, su hija me decía que ella le pasaba de manera semanal la compra, ¿verdad?, del medicamento. Así también le pregunté a la madre ese día que se fue a prestar declaración indagatoria, ver si su hijo estaba escolarizado. Ella no tenía conocimiento de hasta qué grado inclusive su hijo se habría ido, sus hermanos tampoco. Uno de sus hermanos me dijo que hizo hasta el preescolar, el otro me dijo que hizo hasta el segundo grado, otro me dijo que hizo hasta el tercero. O sea, nadie tenía conocimiento certero de que si él se iba o no se iba a la escuela. Lo que me decían era que antes de la pandemia él ya dejó de irse a la escuela, pero nadie tenía un conocimiento cierto de si él seguía de manera habitual en la escuela. Hasta que posteriormente pedimos información al MEC, al Ministerio de Educación, a fin de que nos informen si él se encontraba escolarizado. El MEC nos responde que sí, supuestamente él estaba inscrito hasta el 6º grado, pero esa situación a mí me llamó la atención porque si él es un niño que no habla y que tiene capacidades especiales, ¿cómo es posible de que esté inscrito hasta el 6º grado, ¿verdad? Entonces, ahí en el informe que me envió el MEC, en todas sus calificaciones eran 2 y 3 prácticamente. Entonces, ahí en el informe que me envió el MEC decía que la que estaba encargada de su educación era una tía suya que era Salvadora, se llamaba Salvadora, y entonces llamamos a prestar declaración testifical y ella nos informó que la que se hacía cargo de su educación era ella, porque su madre no se hacía cargo del niño. Así textualmente me dijo que su madre no se hacía cargo de su hijo y que ella inclusive también la ayuda con respecto a otros hijos porque la señora tiene como 12 o 14 hijos. Y que José Miguel que él si pasaba de grado era porque Salvador le hacía las tareas y porque ella se encargaba del proceso, y que actualmente con la educación que es inclusiva es imposible que un niño se aplace. Entonces ella lo que hacía era se encargaba de escribirle todos los años, y a pesar de que él no se iba a la escuela o no asistía, igual ella presentaba sus tareas, y es por eso que él llegó, ¿verdad?, a inscribirse esos años. Sin embargo, también la directora nos dijo que la madre nunca se fue a la escuela, nunca se había presentado en la escuela, que no le conocía y que a ella también le llamaba la atención, ¿verdad?, en la situación de José Miguel, que él a veces nomás iba a la escuela, raras veces, y que las veces que iba era porque su tía Salvadora le llevaba, o inclusive él solo venía a la escuela. Y que después la directora ya le había dicho, ¿verdad?, a la tía de que él necesitaba una educación especial, ¿verdad?, que ellos tampoco le podrían brindar porque él era un niño especial que no hablaba y que necesitaba un maestro sombra. Entonces, en ese informe que nos remitió el MEC, ellos ponían eso, de que él necesitaba un maestro sombra, o sea, una persona que esté con él y que lo esté acompañando de manera permanente. A pesar de ello, ¿verdad?,
esta tía le seguía todos los años a la escuela, pero en realidad él fue muy poco el tiempo que asistió a la escuela, prácticamente hasta tercer grado lo que se fue, y después ya era una cuestión de que la tía le hacía las tareas, presentaba, entonces él tenía el proceso necesario y entonces iba pasando de grado. Y los 2 últimos años de la pandemia, obviamente él no se fue y él tampoco maneja aparato celular, o sea que prácticamente podemos decir que es la tía la que se encargaba de él, Doctora, de realizar las tareas en su nombre. Sí. Hola. sí, estamos escuchando atentamente las cuestiones relacionadas a esta investigación. Agradecemos esta descripción para entender bien qué fue lo que pasó, porque algunos detalles no se estaban entendiendo y con el relato vamos entendiendo mejor de cómo va tomando la investigación. Es un poco compleja, pero creemos que están en un rumbo correcto y esperemos que se tenga más novedades porque mañana se cumple un mes de su desaparición y mucha gente está esperando, no solamente la familia, sino que ya se vuelve una causa nacional y la gente ya está esperando tener novedades. Nada más que por una cuestión de tiempo, no podemos escuchar un poco más de tu relato, fiscal, pero te agradecemos muchísimo y mañana nuevamente vamos a estar contactándola para poder seguir con esta búsqueda y ojalá que se pueda dar de manera muy pronta. Dale, no hay ningún problema. Muchas gracias.